Bienvenidos a la Escuela Bíblica con el Padre David Kapkin y Pili Pérez. Bienvenidos a su Escuela Bíblica. ¿Usted sabía que es templo de Dios, santuario de Dios? Si no lo sabía, por favor tomen su Biblia en la Primera de Corintios capítulo 3, versículo 16 y con nosotros empiece a reflexionar sobre que usted es santuario de Dios. Habíamos dicho que el apóstol quiere en alguna forma corregir a los corintios por esta preferencia por determinados maestros, dándole así pues importancia a las personas, a los evangelizadores. Para ello utiliza el apóstol dos comparaciones. Primera, la de un sembrado y segunda, la de un edificio. En el sembrado, él es el sembrador y Apolo el que riega, pero Dios es el que da el crecimiento y por tanto Dios es el agente principal. En el edificio a él le tocó como apóstol poner el cimiento que es Jesucristo y nadie puede poner otro. Otros edifican encima de ese cimiento, no lo pueden cambiar, pero edifican en diferente forma. Pablo utiliza, digamos, un lenguaje simbólico de ornamentación, oro, plata, piedras preciosas, heno, paja, en fin, y muestra que cuando llegue el juicio de Dios en el día del Señor, entonces se va a manifestar la calidad de lo que fue edificado encima del fundamento por los otros, y de esa manera se produce el juicio divino. Si el fuego consume lo que fue edificado encima del fundamento, entonces no sirve. Si se conserva, entonces sirve. Y al final dice San Pablo, en una frase un poco misteriosa, que sin embargo, después de que los que edificaron bien o edificaron encima bien reciban su premio, entonces también los que no edificaron tan bien o edificaron mal, también serán salvados. Dios tendrá misericordia de ellos. Y esa salvación ocurrirá, como dice la frase paulina explícita, dice, así, pero así como a través del fuego. Es decir, que serán salvados como pasando a través del fuego, diría yo, traduciría yo. Yo les explicaba la vez pasada que el fuego puede tener acá un carácter de purificación, purificante, y de esa manera se aludiría a una purificación en el juicio mismo de Dios. Esto pues no equivale exactamente a la doctrina católica sobre el purgatorio, pero supone algo semejante a lo que en esta doctrina católica sobre el purgatorio se supone. No todos los autores están de acuerdo con esta interpretación que les di, por eso presentan otras. Por ejemplo, un autor evangélico que escribe en el diccionario más importante de los teólogos evangélicos alemanes sobre el Nuevo Testamento, el Theologisches Wörterbuch zum Neuen Testament, el teólogo que escribe el artículo Bir, fuego, dice que esta palabra de Jesús, esta palabra de Pablo equivale como a un aforismo, un dicho que se solía usar y que significaría aproximadamente lo mismo que nuestra palabra, que esta palabra nuestra pasó dejando pelos en el alambrado. Es decir, serán salvados, pero como a través del fuego, es decir, con mucha dificultad, como que casi que no, sino que Dios pues finalmente tendrá misericordia de ellos y serán salvados como pasando a través del fuego, es decir, como dejando pelos en el alambrado. Esa es la interpretación que da este exégeta evangélico al cual me refiero. Sin embargo, no es tampoco algo absolutamente seguro. El texto sigue siendo discutido. Yo pienso que la primera no es descartable, aunque pues muchos la descartan y la juzgan como con un interés apologético de defender o de fundamentar en la Biblia la doctrina católica sobre el purgatorio. No se trata de ningún interés de tipo apologético, sino que se trata simplemente de una posible interpretación de este texto paulino. Hay una palabrita del Señor muy misteriosa en el final del capítulo 9 del Evangelio de San Marcos, un logion de Jesús, una sentencia de Jesús prácticamente incomprensible en sí misma.
Dice allí Marcos en el 9:30 o algo así, 9:29 o algo así, no recuerdo exactamente, Pili. Si tú la encuentras, podemos darle a los oyentes exactamente la referencia. Dice que, panta piri alicésete, todas las cosas serán saladas al fuego. ¿La encontraste? Al final del 9. Todas las cosas serán saladas al fuego. Panta piri alicésete. Fíjense, el significado simbólico del fuego y el de la sal son diametralmente opuestos. El fuego destruye, en cambio la sal condimenta, la sal protege de la corrupción. Y en este logion, en esta sentencia de Jesús, panta piri alicésete, prácticamente se quiere decir que el fuego cumple el trabajo o cumple la labor o la función de la sal. Es decir, también el fuego puede condimentar, en alguna forma puede preservar de la corrupción, con lo cual se acerca pues a una interpretación del que el fuego purifica. Yo quisiera terminar esta consideración un poco al margen no, continuando pues lo que habíamos visto la vez pasada, con una hermosa poesía de un poeta, de Ricardo Nieto, muy conocido, una poesía en la cual habla del juicio de Dios y lo interpreta también como purificación. Ojalá que en este momento me venga bien a la memoria y no me vaya a fallar esta. Más o menos, o Ricardo Nieto escribe así: mi alma llegó hasta él, clavó sus vagos ojos de ensueño y de piedad sobre ella, y eran los ojos de Jesús dos lagos, donde tiemblan los oros de una estrella. Jesús habló, su voz era tan suave como el canto dulcísimo de un ave. Estaba mi alma temblorosa y fría como una flor de pétalos de hielo. Ven, exclamó Jesús, quedo muy quedo, y el alma le respondió: Señor, no puedo. Estoy también cual tú crucificado. Eres tú de mi amor único dueño, pero mira, Señor, mira este leño al que me tiene la pasión clavada. Una onda de luz tiñó el oriente y una gota de sangre de repente cayó sobre el alma dolorida. Y Jesús exclamó: yo soy la fuente de la verdad, del bien y de la vida. Una orla de luz, ¿cómo es que sigue? Vamos a ver si de acuerdo, está llegando a la memoria. Cuando estaba pequeño, cuando estaba en el colegio, ya en primaria, una vez me la aprendí para recitarla en un concurso que había de poesía. Al final dice: una orla de luz tiñó el oriente, no, eso ya lo había dicho, ¿no es cierto? Atornóse el alma esplendorosa y bella, vio una vez más los pastores y los magos, y una orla de luz cayó sobre ella. Y eran los ojos de Jesús dos lagos, donde tiemblan los oros de una estrella. Ustedes ven que el sentido de la poesía es el encuentro del alma con Jesucristo en el juicio. Y cuando Jesucristo se presenta ante el alma, se presenta bondadoso, clemente, pero el alma se siente, diría yo, culpable, y le dice: este es mi pecado, aquí estoy yo, mira cómo soy. Y Jesús entonces derrama sobre ella su misericordia y la purifica. La purifica. Quiere decir pues que la luz de los ojos del Señor, cuando juzgándonos nos absuelva y nos reciba consigo, son simultáneamente ojos escrutadores de juez, pero también ojos misericordiosos de hermano. La bondad de Dios ganará la partida en el juicio. Después de esta hermosa alusión a la misericordia de Dios y a su amor en nosotros, lo invito a que sigamos leyendo entonces en donde íbamos, en la primera de Corintios capítulo 3, versículo 16. Aquí iba a seguir San Pablo pues comentando o refiriéndose a la comparación que hizo con un edificio, pero aquí se va a convertir el edificio en templo. Ustedes ven que hay tres comparaciones. Primera, el sembrado. Segunda, el edificio, y luego la del edificio se convierte en templo. ¿No sabéis que sois santuario de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Si alguno destruye el santuario de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el santuario de Dios es sagrado y vosotros sois ese santuario. Nadie se engañe si alguno entre vosotros se cree sabio de este mundo. Hágase necio para llegar a ser sabio. Pues la sabiduría de este mundo es necedad a los ojos de Dios. En efecto, dice la Escritura, el que prende a los sabios en su propia astucia. Y también,
El Señor conoce cuán vanos son los pensamientos de los sabios. Así que no se gloríe nadie en los hombres, pues todo es vuestro, ya sea Pablo, Apolo, Cefas, el mundo, la vida, la muerte, el presente, el futuro, todo es vuestro. Y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Pues bien, el edificio que simbolizaba la comunidad de Corinto se convierte pues en santuario o templo, como decía yo. Uquídate o tinaos de oeste, dice San Pablo. No sabéis que sois santuario o templo, naos, puede significar ambas cosas. Santuario de Dios y que el Espíritu Santo o el Espíritu de Dios habita en vosotros, dice pues acá el apóstol. El hecho de que el Espíritu habite en nosotros retoma un tema que ya había tratado él antes. Precisamente no se da comunidad cristiana sin el Espíritu. Todos los cristianos tenemos el Espíritu y la comunidad también lo tiene, aunque como veíamos antes, en muchos el Espíritu no repercute precisamente porque viven carnalmente, es decir, porque no viven según el Espíritu. En todo caso, pues, ese edificio que Dios construye mediante el apóstol y también los otros que colaboran, es pues el templo de Dios, el santuario de Dios. Dios habita en él. Padre, Sí, yo me preguntaba si el templo de Jerusalén, está dividido en muchas partes. claro. Había una parte donde llegaban las mujeres nomás, después un poquito más adentro los hombres nomás, un poquito más adentro los sacerdotes únicamente, y había un lugar reservado para para el sacerdote mayor, Claro. pongámoslo así para que sea como más sencillo. Para el sacerdote mayor había un lugar, el Santo Santorum, en donde no podía entrar sino una vez al año. Previamente había estado una semana antes en retiros espirituales para estar libre de culpa, libre de pecado, bueno, con todas sus condiciones. Y ese era el Santo Santorum, donde estaba la presencia de Dios. Exacto. Pablo se refiere a esto, Pablo se refiere ahí donde usted es este lugar en donde Exacto. habita la presencia de Dios. Exacto, mire, Pili, no solamente pues los judíos tenían en su religión el templo, sino que también había templos de los demás, de los dioses en las religiones del mundo pagano, ¿no es cierto? Las religiones helenistas tenían, o la religión helenista, la religión greco-romana, con Zeus o Júpiter a la cabeza, y todas las divinidades subsiguientes, pues eran muy cotizadas en el imperio, muy cotizadas y por doquier había templos de las divinidades donde ellas habitaban. El judaísmo también tenía un templo donde Yahvé había hecho habitar su nombre. Esa es la fórmula, digamos, que prácticamente que fragua el libro del Deuteronomio. Los judíos saben, o Israel sabe que Yahvé o Jehová no puede contenerse en ninguna parte, que de él es toda la tierra. Por eso hay una cierta crítica también al templo desde el comienzo, desde los planes davídicos salomónicos para construirlo, diciendo que donde Dios dice que cómo lo van a encerrar en el templo, que él no cabe en el mundo, que cómo va a ser encerrado en el templo. Y sin embargo, finalmente, pues, se le construye un templo. Yahvé al principio como que se opone, porque nunca vivió en templo, siempre tuvo la tienda, la famosa carpa de la reunión, donde él se encontraba con Moisés. O las nubes que significaban la presencia, la compañía exacto. de Dios. De todas maneras, pues el judaísmo, es decir, Israel hizo el templo con Salomón, y allí pues hizo Dios habitar su nombre. Lo que San Pablo dice acá es que finalmente el nuevo templo, el nuevo santuario, es la comunidad cristiana, somos nosotros. La presencia de Dios por su Espíritu prácticamente adquiere en nosotros, diría yo, su punto fundamental de congruencia. La habitación de Dios es, por tanto, la iglesia, según San Pablo. San Pablo no desarrolla este tema, por ejemplo, como lo hace el cuarto evangelista, donde el tema es más, el tema del templo, diría yo, es más cristológico. El tema de la habitación de Dios es más, es decir, se mira hacia Jesucristo. Por ejemplo, en el capítulo primero, si mal no estoy, cuando Natanael le dice a Jesús que lo llama, tú eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel, Jesús le dice, porque te dije que cuando estabas debajo de la higuera te vi, por eso me dices eso.
pues has de ver cosas mayores, has de ver los cielos abiertos y los ángeles del Señor subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Esa referencia del cuarto evangelio en la palabra de Jesús a Natanael alude a la visión de Jacob cuando huía de su hermano Esaú y que ve en Betel en la noche un sueño donde se abre el cielo Las y una escala escalinatas. baja del cielo a la tierra y los ángeles de Dios bajan y suben por la escala y luego escucha de la voz misteriosa, lo que llaman el hieros logos del santuario, la palabra, digamos, sagrada, que interpreta el acontecimiento. Es terrible es este lugar, verdaderamente aquí está la casa de Dios, la puerta del cielo. Casa de Dios en hebreo se dice Betel. El santuario que se dedicó allí se llamaba Betel. Por tanto, lo que hace Israel con esta historia es una leyenda etiológica, es decir, una leyenda que explica el origen del templo de Betel y lo relaciona con Jacob. Ahora, Jesús dice entonces que la verdadera casa de Dios, que el auténtico punto donde se tocan el cielo con la tierra, el punto de llegada de la escala que baja del cielo, por donde bajan y suben los ángeles, que ese punto de toque del cielo con la tierra es Él, su persona. Los ángeles bajan y suben sobre el Hijo del Hombre. Jesucristo mismo, por tanto, es el santuario, es el templo. Y lo Igualmente, mismo la alusión que hace cuando dice puedo destruir este templo exacto, la y interpretación joánica del hecho es que Él hablaba del templo de su cuerpo. exacto. Por tanto, el templo es Él. En San Juan, por tanto, en el cuarto evangelio, la teología, digamos, del templo remite a Jesucristo. En cambio, en San Pablo remite a la iglesia. ¿Ve? Son dos diferentes maneras de enfocar un tema teológico. Según San Juan, el templo, el santuario definitivo de Dios, el punto de toque de Dios con el hombre es Jesús. Y según San Pablo, el punto de toque del cielo con la tierra es la iglesia. Nosotros somos la habitación de Dios. Nosotros somos el santuario de Dios. Nosotros somos el lugar donde el Espíritu de Dios reposa. O donde habita, como dice San Pablo. Oki enimin, el Espíritu de Dios habita en vosotros. Esa es la teología paulina. De modo que, fíjense, realmente entre nosotros los cristianos, el templo verdadero es la iglesia. O yo diría aún también cada cristiano. Más adelante Pablo va a interpretar también la palabra templo de cada cristiano. Lo vamos a leer en esta misma carta después. Por eso entonces los lugares de culto cristiano que llamaban otros templos, se llaman templos simplemente por analogía a la antigua terminología. Tal vez es mejor llamarlo iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia somos nosotros y el lugar que nos reúne se llama iglesia porque precisamente nos reúne, porque nos abriga. Una iglesia se llama así porque nosotros que somos la iglesia, es decir, la asamblea convocada, estamos en ella, nos cobijamos bajo su techo y nos albergan sus paredes, por ello se llama iglesia. De modo que se llama templo solamente por aproximación o analogía al antiguo lenguaje religioso. Se llama iglesia, diría yo, de una forma un poco más propia. Pero en realidad la habitación de Dios es la iglesia completa, es cada cristiano, por nuestra convicción de la presencia eucarística del Señor en la Eucaristía, decimos también pues que el Señor está en la Eucaristía verdaderamente presente. Es otro punto, digamos, como generalmente la Eucaristía se mantiene en los lugares de culto cristiano, entonces también por esa razón podríamos llamarla habitación del Señor o de Dios. Pero fundamentalmente en la teología de San Pablo, la iglesia es el santuario de Dios, el lugar donde está el Espíritu. Después se refiere, dice, si alguno destruye el santuario de Dios, Dios le destruirá a él, Exactamente. porque el santuario de Dios es sagrado y vosotros sois ese santuario. Se había referido anteriormente al que construía mal sobre ese cimiento, Claro, ¿sí? A los que claro, construyen claro. en forma equivocada. O uno será que los que construyen con oro, con plata, con piedras, Exacto, pues, que exacto. puede resistir un poquito más al fuego, a los otros que construyen mal sobre ese Exacto. cimiento. Pero había afirmado de todas maneras una posibilidad de salvación para Sí, ellos, ¿no es cierto? eso te iba a preguntar En yo. cambio aquí es más drástico. Entonces se está como No, contradiciendo. no contradiciendo, sino que está mostrando el real peligro en que está la comunidad de Corinto. La comunidad de Corinto con esas divisiones. Y sobre todo con la causa profunda de estas divisiones que está enseguidita la menciona, le vuelve a la mente, con lo cual muestra la gravedad pues, de la situación. Es decir, que el Evangelio se convierta en una sabiduría del mundo, en una especie de palabra racional, un argumento racional convincente acerca del sentido del ser humano, que el Evangelio se convierta en eso,
Pablo rechaza eso, él dice que finalmente con eso se destruye la iglesia. Por eso dice, si alguno pues destruye el santuario de Dios, Dios lo destruirá a él. Son palabras tremendamente fuertes. Utiliza aquí Pablo un lenguaje bíblico muy acuñado en el Antiguo Testamento. Pongamos, en el Antiguo Testamento dice, por ejemplo, Dios mediante Samuel le dice al profeta Saúl, porque tú rechazaste a Yahvé, Yahvé te rechaza a ti. Es decir, el juicio divino se expresa exactamente con el mismo término del pecado. Porque tú rechazaste, Dios te rechaza. Aquí, quien destruya el templo de Dios, Dios lo destruirá. Con el verbo destruir, lo uno y lo otro. Es decir, el pecado consiste en destruir el templo de Dios. Y entonces el juicio divino consiste en que los que destruyen el templo de Dios son destruidos por Dios. Es un lenguaje muy bíblico. Como dice el refrán, Dios no castiga ni con palo ni con rejo, sino que castiga con reas del mismo pellejo o algo así. No recuerdo exactamente el refrán nuestro, pero es la misma lógica en estas frases del juicio divino. Eso quiere decir, por tanto, que para San Pablo la problemática de división de Corinto, digamos, tenía más envergadura que simplemente grupos antanónicos de iglesia. No, que evidentemente había estaba haciendo daño. Estaba haciendo daño. Estaba haciendo esa división no solo era en bandos, sino también debe ser en teología o en doctrina. Seguramente, claro, porque se ve que había grupos que ya se atrevían dentro del cristianismo a convertir el mensaje del Evangelio en una especie de palabra, llamémosla así, filosófica, ¿ve? Sobre el ser humano, sobre el sentido de la vida, sobre la razón de ser, sobre el origen, sobre la meta de la existencia. Pero no solamente como doctrina, padre, porque si él está hablando, va a destruir el santuario, quiere decir que le estaba haciendo daño a las personas. Exacto, es decir, posiblemente que estaba enredando la cabeza de las personas, ¿ve? Produciendo miedo, produciendo pánico o produciendo confusión en las personas. Exactamente, yo pienso que sí. Quizá ahí empieza a adivinarse, por ejemplo, esas lucubraciones gnósticas que más adelante conoceremos con más precisión. Aquí Pablo no la cita, ni dice, sin embargo ya estaban seguramente. Si ustedes, por ejemplo, queridos oyentes, tienen alguna enciclopedia bíblica en la casa, o algún libro que les permita leer eso, busquen la palabra gnosis, y con esa palabra ustedes más o menos van a entender todo el discurso complicadísimo de la gnosis posterior, que aquí en Corinto empieza a adivinarse. Quizá ya había algunas cosas de esas, digamos, vestidas de cristiano, es decir, donde Cristo, Espíritu, es decir, la terminología cristiana, servían simplemente como de vestido de ideas que en el fondo no eran cristianas, es decir, de otro tipo de sabiduría, ¿no? Por eso Pablo dice, quien destruya el templo de Dios, Dios lo destruirá, y el templo de Dios sois vosotros. Es santo y vosotros sois ese templo de Dios, dice él. Evidentemente al decir eso, da una palabra de juicio mucho más radical que esa otra más benigna que habíamos visto cuando hablábamos de que será salvado, se salvará, así como pasando por en medio del fuego. Pero evidentemente esta palabra de juicio tan radical le hace a San Pablo volver al recuerdo del tema propio que había él insinuado, que es el tema de la sabiduría del mundo y su relación con el Evangelio. Ya sí entendí. Entonces, después de que dice, ustedes están destruyendo este templo de Dios, este santuario de Dios, después insinúa con su sabiduría. Exactamente. Porque acto seguido dice, nadie se engañe. Sí, porque nadie se engañe, ¿sabe que no me cuadraba? Ya me cuadró. Nadie se engañe. Si alguno entre vosotros se cree sabio según este mundo, hágase necio para llegar a ser sabio. Pues la sabiduría de este mundo es necedad a los ojos de Dios. Exacto, lo que quiere decir aquí es que el evuelve es el tema de la sabiduría a la mente. Y entonces muestra con esa palabra de juicio tan radical. Si alguno destruye el templo, Dios lo destruirá. Muestra
que el tema de la sabiduría es sumamente, es decir, es sumamente grave, es algo, digamos, de vida o muerte para la iglesia. No es Por eso, solamente de discurrir no, no, y nada. enfrascarse en discusiones de teorías o de No, no, en doctrinas, no absoluto. solamente Midis, eso. como dice el midis aftón exapatato, es decir, que nadie se engañe, es decir, estamos tratando una cosa sumamente Seria. delicada, una cosa sumamente delicada. Convertir el Evangelio en una sabiduría humana es gravísimo. Es decir, es desfigurar el Evangelio. Y desfigurar el Evangelio es desfigurar el cristianismo. Y es acabar con la iglesia. Y es destruir esto. Entonces, después de eso sigue entonces el juicio divino. Si alguien destruye la iglesia, Dios lo destruirá a él. Lo dice. Por tanto, que nadie se engañe. El problema de la sabiduría es un problema delicado. Uno no puede desfigurar el Evangelio, digamos, impunemente. Si uno cambia el cristianismo en su núcleo fundamental, eso no queda impune. Es tremendamente grave para la iglesia cuando el Evangelio se desfigura, cuando uno pone a Jesucristo a decir una cosa distinta de la que Él dice, cuando uno hace que las cosas de la fe signifiquen algo diferente de lo que realmente significaron siempre, cuando uno, digamos, proyecta el sentido de lo cristiano en una forma incoherente con el origen y la semilla auténtica de lo cristiano. Como ustedes ven, este problema pues no es solamente de los tiempos actuales. Actualmente hay problemas de eso. Hay problemas que se refieren a la comprensión de la fe. La palabra ortodoxia se ha convertido hoy casi como en un estigma, digamos, de retraso y de estupidez dentro de la iglesia, como que a quienes nos importa un poco la rectitud en la afirmación de la fe, Son ortodoxos, se los llama, conservadores, exacto, conservadores, recalcitrantemente conservadores. exacto, algo así. Ustedes ven que este problema no es solamente de ahora, sino que también desde el tiempo de San Pablo. También en ese tiempo San Pablo se enfrentó a problemáticas del mismo tipo, como son las de ahora, que pueden ser difíciles, ¿no? La palabra de Pablo es válida. Si alguno destruye el templo de Dios, que sois vosotros, Dios lo destruirá a él. Es decir, si alguien siembra en la iglesia la cizaña y la corrupción, si alguien le quita al cristianismo su esencia y su núcleo, Dios no se quedará silencioso. Dios actuará. Y mira como les dice, si ustedes quieren hacerse sabios, pues háganse Háganse necios necio. Es decir, la única forma de acceder a la a, sabiduría divina. a la sabiduría divina es diciendo que la sabiduría humana es una locura para Dios. Y entonces cuando uno dice que la sabiduría humana es una locura para Dios, uno se atreve a recibir la locura de Dios que es la cruz como sabiduría divina y como fuerza de Dios que cambia la vida. Eso es lo que dice San Pablo acá. Ahí juega pues con locura y sabiduría, él juega con los dos términos. Como para el sabio de este mundo la cruz es locura, entonces el sabio de este mundo tiene que hacerse loco para que la locura de Dios se le vuelva realmente sabiduría de Dios. Y se le vuelve fuerza de Dios. ¿Por qué? Porque esa sabiduría de Dios en la locura de la cruz es fuerza de Dios que transforma y cambia la vida, que lo hace nacer a uno otra vez, que finalmente le da la palabra a la vida sobre la muerte, palabra para la cual solamente Dios es eficaz. Esa es la diferencia entre el discurso, digamos, cristiano de sabiduría y el discurso humano de sabiduría. La diferencia, yo creo, última es la dinamis, la eficacia. ¿Por qué? Porque finalmente, a punta de discurso y a punta de reflexión humana y a punta de elucubración y a punta de lengua, finalmente la muerte sigue siendo dueña y señora. En cambio, Dios tiene fuerza sobre la muerte, Dios tiene fuerza sobre el no ser, Dios tiene fuerza sobre todo, precisamente para sacar de lo que no es, como decía San Pablo hermosamente en esta misma carta, para sacar lo que es. Y evidentemente esa locura de Dios, esa sabiduría divina, da vida y vida en abundancia y no conduce a la muerte como estaba señalando. Y se podría aquí decir y hacer un paréntesis, la gnosis o todo ese discurrir sobre la sabiduría
en realidad no está llevando la vida a muchas personas. En realidad no está ubicando en la vida a muchas personas, sino que las está haciendo distraer de sus cosas, las está desubicando de su vida para llevarlas a un mundo irreal, fantástico, fantasmagórico, copiando, o sea, copiando su vida de los astros. Exactamente. O copiando su vida de reencarnaciones o de regresiones. Por eso, Padre, a mí me parece como fascinante, no me parece importante que señalemos, porque muchos de los que nos oyen pues van a ser predicadores del futuro. Y es peligroso desviarse un poquito de lo que es la locura de la cruz. Peligroso en el sentido de que las personas pueden irse fácilmente, o sea, deslizarse fácilmente. Hay un escritor que en este momento no voy a decir el nombre, pero es un escritor que es católico y que la nueva era lo tiene como uno de sus pilares. Entonces ahí es donde yo veía complicado cómo la nueva era retoma a este escritor y lo hace, vea, como si podemos hablar el mismo lenguaje. Y por eso está en todas las bibliotecas de Nueva Era, en todas las bibliotecas de Gnosis. Y entonces uno dice, si este es un predicador católico, pues con toda la confianza yo me puedo meter en una cosa de estas. Y ahí empieza. Es como una puerta de entrada para equivocarse. Sí, y hay otro detalle también, Pili. Hoy en día, por ejemplo, claro, se cultiva, digamos, una sabiduría, digamos, más bien como teórica, filosófica, en fin, parecido pues a la Nueva Era y otras corrientes semejantes. Pero también se cultiva, digamos, una sabiduría basada en las ciencias, solamente en las ciencias, desde un discurrir científico preciso, experimental, donde, digamos, las matemáticas, la física, la química tienen pues la palabra. Las ciencias, a mí, por ejemplo, me apasiona eso, yo soy digamos, un adicto a libros de divulgación científica, como mi formación pues más bien de otro tipo, lo que sé de matemáticas y de física y de química lo sé por el bachillerato y evidentemente no alcanza para uno meterse realmente en las profundidades de estos temas, pero me gusta entonces la divulgación científica alta y soy feliz leyendo eso, pero yo sé finalmente que las ciencias solamente interpretan lo que aparece, el fenómeno, ¿no es cierto? Y se dedican, digamos, a leer la superficie de los acontecimientos, lo que aparece. Literalmente fenómeno significa eso. Fenómeno en griego significa lo que aparece. Es decir, cómo, digamos, superficialmente el ser bulle y se deja ver. Ya para una interpretación más profunda, más allá, digamos, de la física, o más allá de la química, más allá de las teorías, ¿no es cierto? En alguna forma comprobables, habría entonces que hacer filosofía, o como llama, pues metafísica, más allá de la física. Y entonces se impone ya la pregunta sobre el ser, sobre lo profundo, ¿ve? Y ahí pues ya las ciencias en cuanto tales, limitadas por su propio objeto y según la drasticidad de su propio método, no nos pueden ayudar. En la física no nos puede ayudar a contestar la última pregunta por la consistencia de la realidad, ni la química tampoco. Pero entonces sería más allá. Pero entonces sería bueno leer entonces Metafísica 4 en 1 y todo eso. Es que ahí está el problema. El problema es de lo que tú estás diciendo. Es cierto que va más allá y no sé qué. Y mira cómo ellos toman todo ese lenguaje. Es que es una astucia, pero no es en forma mala, equivocada, pero no es mala. No, claro. Y entonces lo que tú me estás diciendo, claro, no ve. Entonces por eso se puede leer todos esos libros de metafísica. Sí, lo que pasa es y que va uno a leer todos esos libros de metafísica y parece pura brujería. Metafísica aquí, digamos, está en un sentido, digamos, no coherente con el origen aristotélico del término, con el sentido griego del término. Metafísica no significa nada de esotérico ni de cosas extrañas, ¿no? Uno lee, pongamos, en los grandes griegos la metafísica y es la reflexión profunda sobre el ser, y aún los grandes filósofos contemporáneos, por ejemplo, Heidegger, su introducción a la metafísica es un libro portentoso, ¿no es cierto? Aunque uno, digamos, como cristiano no pueda compartir la idea heideggeriana, y es donde uno ve, pues, como la pregunta digamos, por lo que va más allá del fenómeno, por lo profundo, se hace imprescindible. Lo que yo quería indicar cuando hacía la reflexión sobre la ciencia era esto, que muchas veces los científicos, precisamente, para permanecer, digamos,
prácticamente dirigidos inexorablemente por el método experimental de sus ciencias, no permiten una pregunta más allá. A ver, ellos pueden llegar hasta el origen del mundo en la célula unicelular. Por ejemplo, el origen de la vida en lo unicelular. Pero de ahí atrás no saben. O el origen del Big Bang, por ejemplo, en el famoso átomo supertenso, en fin, lo que sea. Pero precisamente cuando uno, digamos, le mete un poco de metafísica en el sentido, digamos, antiguo y fundamental de la palabra a eso, uno sabe entonces que el átomo superdenso que estalló, de ese átomo puede valer, o valió, es como vale, por ejemplo, de una arena del mar. Ese dice de ese gran átomo y también de una arena del mar. Es, por tanto, el ser está, digamos, más allá, es un sustrato más allá de cualquiera de los fenómenos en los cuales el ser se expresa. No, yo no quiero, pues, cansar a los oyentes con este tipo de disquisiciones. Lo que yo quisiera es que comprendiéramos, sobre todo entre los oyentes, los que en este momento, por ejemplo, tienen una formación científica, por ejemplo, en ingenierías, en astronomía, en todo lo que quieran, que comprendan un detalle, y es esto, es decir, que la ciencia, las ciencias físicas experimentales, las matemáticas, no le pueden prohibir al hombre la pregunta por el sentido final de sí mismo, de la vida y del ser mismo de las cosas. No le pueden prohibir la pregunta. Ni siquiera médicos investigativos. No, exacto, no se la pueden prohibir. ¿Y por qué no se la pueden prohibir? Porque finalmente uno no vive de los datos matemáticos ni de lo que la física le muestra. Si uno, por ejemplo, camina por el desierto a mediodía y llega a las 3 de la tarde sin tomar agua y le dan a uno H2O, a uno no le importa para nada H2O, sino agua. Agua, ¿no es así, Pili? Claro. Clarísimo, agua. Exactamente. Ahí, con ese pequeño ejemplo, hemos pasado, digamos, del aspecto, es decir, diría yo, la estrechez del campo, pues, de las ciencias y la amplitud y existencialidad y sentido, digamos, de la experiencia humana. Pero es que San Pablo, citando cuando dice, el Señor conoce cuán vanos son los pensamientos de los sabios. Exactamente. Es que el Señor conoce incluso cuáles son los pensamientos de los sabios. Es una cita, creo yo, del Salmo 94:11, sí. ¿Cierto? Sí, Salmo 94:11. Pablo, pues, precisamente termina este compendio o esta disquisición sobre la sabiduría con dos citas. Una creo que es en Job, si mal no estoy, ¿cierto? Sí, Job, capítulo 5, versículo 3. Exacto, y la otra del Salmo 94:12. La primera es el que prende o el que coge a los sabios en su astucia, es decir, que hace que su astucia se vuelve contra ellos. Dios prende a los sabios en su astucia, cayó en la propia trampa. Es decir, de tanta reflexión y tanta elucubración de la sabiduría, finalmente el hombre se enloquece. Es algo parecido a lo que le pasa en la novela de Dostoyevsky a Iván, el sabio, de los tres hermanos. En esa novela, sí. Dostoyevsky pinta el alma humana en los tres hijos del viejo Karamazov, en Dmitri o Mitya, presente, digamos, el hombre apasionado, el borracho, el lascivo, en fin, digamos, es decir, el aspecto del hombre que todos, digamos, nosotros vivimos, los seres humanos, en nuestra sensibilidad, en nuestra sensualidad, que nos acompaña a todos, ¿no es cierto? Ese es Mitya. Luego viene Iván, que es el pensante, el filósofo. El filósofo. Exactamente. Y luego Alexis, o Alyosha o Aloshenka, que es el sensible, digamos, el hombre, el religioso, el amigo. Espiritual. Exacto, el amigo de los monjes y de los monasterios. Finalmente, Iván, con ironía, va destruyendo todos los valores a lo largo de su discurso en la novela. Finalmente, el criado de la casa, Smerdiakov, lo acusa de ser el asesino de su padre, porque él fue el que lo enseñó a no creer en Dios, a que Dios no existía. Y finalmente en la novela, Iván acaba loco. Iván pierde la razón. Iván, digamos, termina prácticamente, como dice aquí, cogido en su astucia por Dios. Ese sabio que se engreía arrogante de todo lo que podía saber y de cómo comprendía la realidad y miraba, digamos, hacia abajo a los demás. Ese sabio acaba a mente, insano, como alguien que prácticamente ya no puede dar razón de sí.
Yo pienso, queridos Sabes oyentes, que que Nietzsche también en uno de sus últimos escritos decía cómo nos pudimos haber desprendido ujú, del árbol de donde nosotros éramos sus ramas, cómo nos desprendimos de él. es una frase simbólica tremenda, ¿no es cierto? O como la de Sartre, tan hermosa en las palabras, ¿no? Que es cuando compara, digamos, su ateísmo, su desapego con Dios, su lucha contra él implacable, con el encuentro en la vejez de dos antiguos enamorados, dos antiguos amantes, cuya relación no acabó en nada. Y entonces le dice él a ella, si no hubiera sido por aquel incidente, tal vez habría podido haber algo entre nosotros. Digo, algo que nos separó. Según Sartre, lo que los separó fue la formación católica que recibió sobre Dios. Es decir, la figura de Dios terrible, severo, juez implacable. Eso nunca le permitió a él tener amistad con Dios. Pero si no hubiera sido por aquel incidente, dice el viejo enamorado a la antigua novia, al antiguo amante, tal vez hubiéramos podido llegar mucho más lejos. Después sigue algo que me causa a mí como que me preguntaba preparando el programa. Así no se gloríe nadie en los hombres, pues todo es vuestro. Porque esa afirmación después dice, ya sea Pablo, Apolo, Cefas, el mundo, la vida, la muerte, el presente, el futuro, todo es vuestro. Y vosotros de Cristo y Cristo de Dios, todo es vuestro. Sí, Pili, mira, es esto. Ellos decían, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, dice de Pedro. Pues no es lo contrario. Es decir, los cristianos no somos de los evangelizadores de los apóstoles. Nosotros no somos del Papa, ni somos de los obispos, ni somos de los curas. No, ellos son nuestros. Es decir, ellos son servidores. Es decir, no es la comunidad la que se define por ellos, sino que son ellos los que se definen por la comunidad. Es decir, en una comunidad cristiana no debe haber culto de personalidades, no debe haber exaltación de personas humanas. La frase correcta, por tanto, no es la que decían los corintios, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas. No, la frase correcta es esta, Apolo es mío, o Apolo es nuestro, Pedro es nuestro, Pablo es nuestro, el Papa es nuestro, el obispo es nuestro, el párroco es nuestro. Nosotros no somos de ellos, ellos son nuestros, ellos son servidores de la comunidad. Pero no está hablando de la doctrina cuando dice, porque dice, vuestro el mundo, vuestra la vida. Sí, por esto. Porque puede decir, el futuro se debía a algo, en la vida se debía a algo. Pablo se deja, digamos, llevar por el aliento, diría yo casi poético. Esta parte tiene una resonancia casi poética cuando termina. Se ve que el hombre era sumamente sensible ante el lenguaje, era un hombre apasionado, San Pablo, aquí se ve. No es un hombre, digamos, de una loquicidad absoluta, ¿no? Sino que se deja llevar por el arrebato poético aquí, por eso termina como termina. Sí, exacto, se inspira. Dice, oste midis caphasto en antropis. De tal manera que nadie se gloríe en hombres. Y ahí está pensando pues en aquellos tres, ¿no es cierto? Luego dice, pantagar y monestin, pues todas las cosas son de vosotros. Y te Pablos, y te Apolos, y te Quifás, sea Pablo, sea Apolo, sea Cefás, y te Cosmos, sea el mundo, y te Zoí, sea la vida, y te Thanatos, sea la muerte, y te Estota, y te Melonta, sea el presente, sea el futuro, panta y mon. Todas las cosas son de vosotros, y mis de Cristo, pero vosotros de Cristo, Christos de Deu, y Cristo de Dios. Es una poesía.
realmente aliento poético, es un himno. Pablo termina con un himno, suena precioso. Yo creo que ustedes, yo lo leí en griego despacito, traduciéndolo, porque es que se nota el aliento, digamos, el arrebato poético del apóstol. Es decir, la Iglesia, fíjense queridos oyentes, no solamente es dueña de sus ministros, de sus servidores, del Papa, los obispos, hablando en los términos nuestros actualmente, sino que es dueña, fíjense, del mundo. Es dueña del mundo. Qué maravilla decir eso. Un pequeño grupito, diría yo, de desarrapados de Corinto, trabajadores del puerto, que no eran sabios según la carne, que no era familia, que no tenían alcurnia alguna, Se creían dueños, que no eran bien nacidos, que eran pues una partida de aquello que sabemos. Esos son dueños del mundo. Oigan esto, digamos, qué pretensión la de la Iglesia. Están haciendo la Iglesia y ya dice que el mundo es nuestro. Y no solamente el mundo, sino sus fuerzas, sus realidades. La vida y la muerte son nuestras, el presente y el futuro son nuestros. Es decir, todo el cosmos con sus fuerzas, con sus realidades, todo es nuestro. De esta teología de Corintios surgirá luego una teología en el mismo sentido, más adelante en Colosenses y Efesios, que continuarán el pensamiento de San Pablo y lo ahondarán. En Colosenses y sobre todo en Efesios llegará esta teología a su culmen. Es cuando un pequeño grupito del Asia Menor cristiano prácticamente se haga, digamos, como el comienzo de la nueva creación. Es decir, en la Iglesia, en nosotros, Dios ha comenzado su obra escatológica definitiva. Es decir, lo que ha empezado Dios aquí será lo que tendrá para siempre consistencia, lo que nunca terminará, porque todo es nuestro, dice el apóstol. Es decir, en la Iglesia comienza el nuevo eón, en la Iglesia comienza la nueva creación, en la Iglesia comienza el nuevo mundo. Si Jesucristo resucitado es lo nuevo de Dios, nosotros participamos como Iglesia, por el Espíritu de Dios que habita en nosotros, de la novedad definitiva. Es lo que dice. Por eso aquí comienza, digámoslo así, digamos el pensamiento eclesiológico paulino, digamos que luego culmina en Colosenses y Efesios, y que tal vez nunca ha sido superado por la evolución eclesiológica posterior. Es decir, yo pienso que el Vaticano II, con su eclesiología del Lumen Gentium, que especifica un poco lo que la Iglesia es, digamos, en su fenomenología actual, digamos, nunca llega, digamos, ni siquiera al borde de este arrebato poético, digamos, incontrolable de San Pablo, y luego a lo que harán pues después Colosenses y Efesios. Todo es nuestro, nosotros de Cristo y Cristo de Dios. Pertenecemos a Cristo, que es el albor o la alborada de la nueva creación, y Cristo a Dios, porque finalmente a través de nosotros, cuando Cristo entregue el reino al Padre, todos llegaremos a ser, o Cristo llegará, Dios será todo en todos. Hemos llegado al final de este subprograma Escuela Bíblica. Estuvimos con ustedes el Padre David Katkin y quien les habla, Pili Pérez. Déjense amar del Señor.